Vamos a la palabra porque ya veo que ya es un poquito tardecita. Vamos a la palabra del Señor. Me acompañas con el piano un momento y luego ahorita descansan un relax. Ya se acomodó todo, ¿ven? Como que cambió la atmósfera. Los hombres de entendido del Espíritu saben de qué estoy hablando, amén. Que la atmósfera cambia. Hay un canto que luego deberían de sacar, se llama La atmósfera cambiando está. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Es evidente tu momento. Sí, eso porque eso cuando la atmósfera cambia la ponemos, ya sabemos que cambió la atmósfera, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a la escritura, al libro de Segunda de Samuel, capítulo 21. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has guardado para este tiempo. Y creemos, Señor, que esta palabra va a llegar justo en el momento que la necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Dice la escritura: hubo hambre en los días de David, una crisis por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: esa crisis que hay allá en tu tierra es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas, David, y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarles en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Verso 3. Segunda de Samuel 21, verso 3. Y dijo pues David a los de Gabaón: ¿qué haré por ustedes? ¿O qué satisfacción les daré para que bendigan la heredad de Jehová? Y los gabonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que ustedes dijeran, eso voy a hacer. Ellos respondieron a David, al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar de nosotros en todo el territorio de Israel, danos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl. Delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: se los voy a dar. Verso 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de una mujer llamada Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzalai, el meolatita. Me faltan lentes, yo creo. Y los entregó en manos de los gabonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Verso 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó de los huesos de Saúl
y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los había hurtado en plaza de Bet-san, donde los había colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí a los huesos de Saúl y a los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y los sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Déjame contarte esta historia. Dice la escritura que había hambre en los tiempos de David, 3 años consecutivos. Esto habla de una sequía, de una hambruna, de una crisis. Cuando en la escritura, en el Antiguo Testamento, leemos de las sequías o de las crisis tan fuertes que hubo, siempre la raíz de esto era la causa de un pecado, la causa de que alguien o un pueblo le había dado la espalda a Dios. Todo estaba bien en los tiempos de David. David estaba gobernando con justicia y con equidad, pero de repente vino una maldición sobre la tierra. Al principio era normal tal vez que no viniera la lluvia. Recordamos que la lluvia es un significado en estos tiempos espiritual. La lluvia es símbolo del Espíritu Santo. La lluvia representa el mover del Espíritu Santo, representa un movimiento. La Biblia dice en el libro de Joel que hay una primera lluvia que ya hubo, y esa primera lluvia tiene que ver con el primer derramamiento del Espíritu Santo que fue en aquellos días, en Hechos capítulo 2. Pero habla de una segunda lluvia conocida como la lluvia tardía, y todos estamos esperando ese movimiento de la lluvia tardía, que tiene que ver con un gran avivamiento, o el último gran avivamiento, donde Jesús será coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores en toda la humanidad y en toda la tierra. Aleluya. Ahora nosotros, en diferentes ciudades que yo he visto hoy, en México sobre todo, he estado viendo que hay brotes de avivamiento. No son muy grandes, son pequeños, pero Dios está comenzando a hacer algo grande. Desde Tijuana hasta Chiapas, desde Chiapas hasta Tijuana, estamos viendo en diferentes ciudades brotes de avivamiento. Argentina tuvo un gran avivamiento hace muchos años, hace 20, 30 años. Colombia, hasta hoy sus avivamientos están encendidos. Canadá tuvo un gran avivamiento, Estados Unidos. Y cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando de que literalmente la agenda del hombre se detiene. Estamos hablando de que todo se detiene para observar a Jesús. Todo se centra en Jesús. La agenda literalmente de los hombres es entregada hacia el Señor para que sea la agenda de Jesús. Recuerdo un avivamiento que hubo en una ciudad llamada Pensacola, en Florida, en 1994. Era un pueblito chiquito de algunas 5,000 habitantes. Y había una iglesia así como ustedes, que tienen fe, que tienen hambre por ver a Dios, que tienen hambre por ver la justicia del Señor. Y se pusieron a clamar de día y de noche por diferentes grupos que había armado el pastor. Y tenían ya 1 o 2 años que estaban clamando en la mañana, en la tarde, en la noche. Y de repente vino un evangelista a la ciudad y les habló de que había una gloria acumulada en el cielo. Y ese día hubo literalmente, con una oración que el Señor le había mandado a llevar a este hombre, los cielos se rompieron, la lluvia vino y comenzó un avivamiento en esa ciudad. Fue tan impactante que todos querían ir a Pensacola. Era una ciudad muy pequeña, no había tantos restaurantes, no había gasolineras, no había hoteles. Pues la ciudad se colapsaba. Y fue tan impactante que el gobierno mandó a construir gasolineras, hoteles, aeropuertos. La ciudad pasó de 5,000 a 20,000 literalmente en menos de 6 meses. Era tan impactante lo que Dios estaba haciendo allá, porque eso es un avivamiento.
Hace años también a un pastor llamado Mariano Riscaché en la ciudad de Almolonga, Guatemala. A ver, una crisis tan terrible que vivía ese lugar. El lugar estaba literalmente tapizado por el alcoholismo. En vez de correr ríos de vida por la ciudad, corrían ríos de ron, ríos de ginebra, ríos de tequila. Era una cantina literalmente ese lugar. Y un día este hombre llamado Mariano Riscaché sale de una cantina embriagado, lleno del tequila, lleno de ese alcohol, y lo toma el Espíritu Santo y habla con él y lo transforma en un abrir y cerrar de ojos. Y este hombre en menos de 4 meses, siguiendo la instrucción del Espíritu, se levanta y provoca un tiempo de libertad en la ciudad. Y en 4 meses había liberado a más de 200 alcohólicos. Y luego comenzó con él un avivamiento, y las cárceles se convirtieron en salones para impartir la palabra. Los lugares de prostíbulos se convirtieron en iglesias. Y entonces Dios trajo una gracia sobre la tierra y comenzó a darle la tierra cosechas que nunca habían existido en Latinoamérica. Sacaban los melones de este tamaño, sacaban los pepinos así tan grandotes, las cebollas gigantes, tipo como lo que sucedía en Canaán allá en los tiempos bíblicos. Y fue tan impresionante que la NASA vino a revisar la tierra, y la NASA decía: no, esto no puede ser más que el dedo de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer en nuestra ciudad. Dios va a traer un gran avivamiento en tu tierra. Dios va a traer un gran despertar en tu vida. Aleluya. Gracias, Jesús. Y esa es la locura que yo creo que todos queremos en este tiempo, porque nada puede cambiar la situación en la que estamos más que solamente un avivamiento del Señor. Y eso es lo que significa la lluvia, el avivamiento. Pero la lluvia en lo natural también tenía que ver en los tiempos bíblicos como literalmente el elemento clave para el progreso de una ciudad. Si no había lluvia, no había cosecha. Y si no había cosecha, no había alimento. Y si no había alimento, las vacas no comían, la ganadería no se moría y nada se reproducía. Y al principio a David como que no le hizo mucho caso, pero pasó una temporada y él comenzó a preocuparse. Las temporadas del Señor son cíclicas. Cíclicas, digo conmigo, cíclicas. Cíclicas es que dan vuelta. Los tiempos dan vuelta. Algunas para cosas malas y algunas para cosas buenas. Las que son amigas de Alicia Villarreal pues siempre tropiezan con la misma piedra. Pero las que son amigas de Jesús siempre van de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, pues David esperó un ciclo y se da cuenta que cuando termine el ciclo no hay lluvia. Y dice: algo está pasando, voy a esperar otro ciclo. Y viene otro ciclo y no hay lluvia. Y viene otro ciclo y no hay lluvia. Y dice David: no, esto ya está, ya algo está mal. Digo conmigo: cuando no hay y se repite y se repite y se repite, es tiempo de consultar a Dios. Y por eso muchos están aquí. Y eso es sabio. Lo que estas haciendo es sabio. El venir a consultar al Señor para que el Señor te dé dirección en lo que está pasando es sabio. Ese es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Oye, no hay ni sillas donde sentarse. Mira, les dije que rompieran la pared. Dios mío. Aleluya. Sí, por acá, Pati, si quieres, acá hay silla, hija. Gloria a Dios. Entonces, dice la escritura que David consultó al Señor y vino el Señor y le dice: el problema que tú tienes en tu ciudad es por causa de Saúl. David dice: hágale conmigo.
sea, no es culpa tuya, vamos a echar la culpa atrás. Siempre, siempre, así es bien padre. No, no fue la generación de atrás, pastor. Fueron los de AMSA. No se crean. Voy a ver aquí algunos, perdónenme. No. Mira cómo me está viendo, hermano Enrique. No, pero siempre hay algo atrás. Y los de atrás pagaron una factura de los de atrás. Y ahora nosotros estamos pagando una factura de los de atrás. Entonces, eso nos ayuda a decir, bueno, yo no tuve la culpa, me quito la culpabilidad, pero me hago responsable, porque en esta tierra vivo. Hay algunos que dicen, a mí qué me interesa lo que pasa en esta tierra, yo me voy a Estados Unidos, gano unos dolarcitos y regreso para acá. Eso no es ser responsable. Nosotros estamos acá y tenemos que ser responsables. Amén. Y entonces el Señor le dijo, es por causa de Saúl, porque Saúl mató a sangre fría a gente inocente. Te voy a decir uno de los problemas espirituales que tenemos hoy. Número uno, la injusticia de nuestras autoridades. Y tal vez no es en este tiempo de los alcaldes que hoy hay, pero fue en el tiempo donde hubo una masacre con los migrantes que pasaban por aquí. Gente inocente, gente que no se le permitió que le diéramos agua, que le subiéramos a nuestros carros, que los cruzáramos de aquí hasta allá. Gente inocente. Si recuerdan esa caravana de migrantes que pasaban por nuestras ciudades, y cómo los masacraban, y cómo los polleros se enriquecieron, y cómo los policías, las policías de Castaños hasta traen Hummer hoy, traen Escalade del año. Digo, esos tremendos, todo lo que hicieron. Se enriquecieron, se prosperaron con un dinero que no era de ellos. Eso es un robo, es injusticia. La palabra justicia significa dikaios en el griego, que significa alguien que anda bien delante de Dios. Y la ciudad, tú sabes que no andaba bien delante de Dios. También hace años Monclova fue sede principal de la Copa del Mundo. Perdón, fue sede principal del narcotráfico. Acá en Monclova se escondían los criminales más fuertes que había en México en aquellos días. Y el mismo gobierno y la misma gente los protegía. Y por causa de todas esas injusticias se nos ha venido una crisis a Monclova. Por causa del maltrato a los migrantes se nos ha venido una crisis a Monclova. ¿Dónde fue el epicentro de la pandemia? ¿En dónde? En China, pero tuvimos también en México tuvimos una pequeña China, una pequeña. Se llamó Monclova. Salió en todas las noticias. Fue el epicentro de la pandemia. Fue el brote más fuerte que hubo en México. En Monclova, Coahuila. Monclova ha sido noticia para escenarios traumáticos, para momentos penosos con nuestras policías. Salen en los periódicos, salen en memes. Pero Monclova en los próximos años será noticia en México, porque dirán, de Monclova ha salido un gran avivamiento para las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Monclova, quiero decirte que en el año de 1988 yo he investigado esto, y muchos hombres de Dios han acertado que sí. En Monclova nació la adoración por primera vez a la muerte. Fue en Monclova, Coahuila. No fue en Guatemala, fue en Monclova. Y aquí se inició ese asunto de la adoración a la muerte. Los símbolos que están en el Cristo de la Bartola. Bartola fue la bruja de Pancho Villa en el tiempo de la Revolución.
Y todo el mundo venía a consultar a Bartola, a ver qué le deparaba el destino. Y por muchos años esa montaña fue una montaña emblemática de brujería. Fue un lugar alto donde venían a visitarlas de todos lados. Y hace poco, me duele esto decirlo, pero apoyados por hombres cristianos creyentes del Señor, apoyaron levantar un monumento. Cristo no necesita monumentos. Un monumento que no tiene nada que ver con Jesús, una cruz que no tiene nada que ver con Jesús, y no le podemos picar los ojos a nadie. Es un símbolo literalmente satánico, porque es un símbolo a la idolatría. No es un símbolo a nada. Nada tiene que ver esto Dios con ese símbolo. La Biblia dice que no nos hagamos imágenes en la tierra. Y todos los lugares altos, entre más altos estén, tienen poder. El enemigo usa como una antena literalmente satánica para comunicarse, como un radar a todas las esferas que están alrededor. Yo sé que esto duele, pero es una realidad. Monclova no necesita una cruz falsa. Monclova necesita un avivamiento. Monclova necesita el Espíritu Santo de Dios. Necesita la presencia de Dios. Amén. Y si vamos a hablar de la cruz, tenemos que hablar del poder que hay en la cruz, del poder que Jesús dejó en la cruz. Y ese lugar, yo estuve en la inauguración viéndola por la televisión, y pastores de la ciudad de Monclova, me dolió mucho, y yo oré a Dios para pedir perdón por ellos, porque por causa de eso entregaron a la ciudad en manos de la idolatría. Ellos dijeron: esto no lo vean mal, por agradar a las autoridades que estaban en esos días como alcaldes. Ellos dijeron: no vean mal esto, es un símbolo de turismo. Yo dije: eso no tiene nada que ver de turismo, que por mucho tiempo estuvimos yendo allá a orar para evitar esa obra, porque estuvimos investigando que era el Cristo más alto de todo el norte. Y luego fuimos a ver otros Cristos que están en otros lugares, y todos se comunican. Es espiritual. Tal vez usted no lo va a entender esto, pero en el ámbito espiritual hay algo ahí fuerte establecido. Y luego levantaron un pequeño cristito allá que está en las torres, que mide de allá a acá son 12 kilómetros, número de gobierno. Y luego literalmente hicieron un ritual que usted ni siquiera sabe. Y allá a la diosa de allá con el dios de acá hicieron un ritual los brujos, y los casaron hace 4 años. Y se vino una crisis en Monclova. Vino una potestad, un gobierno que tú no lo ves, que es espiritual, y comenzó una decadencia en la ciudad. Y tú dices: Señor, ¿por qué nos ha venido esto? Entonces Dios comienza a revelar la causa del por qué nos ha venido una crisis. Número 1, la idolatría es aborrecida por Dios. Le guste a quien le guste. Hoy se está haciendo muy común el ser amante de la idolatría o ser empático con la idolatría. Eso se llama ecumenismo, y eso es algo que está señalado de acuerdo a la escritura para los últimos tiempos. Muchas herejías, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores que se van a levantar. Y mucho de lo que nos ha venido a la iglesia del Señor también es por causa de que muchos anteriormente hicieron cosas malas en la iglesia. Cambiaron las cosas correctas de Dios por cosas que no eran correctas. Literalmente se convirtieron en personas que se amaron a sí mismos, como dice la carta de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3. Tendrás cuidado, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque en los posteriores días se levantarán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero la negarán realmente. Entonces ha habido de todo en la viña. Gente buena, gente correcta, pero gente también que usó el poder, que usó la autoridad que tenía como líder y literalmente traicionó los principios del evangelio. Ha habido inmoralidades en muchas iglesias, pastores que terminan enamorándose de las muchachas de los grupos de alabanza, teniendo adulterio con ellas, gente de las alabanzas
adulterando, gente de los servidores adulterando, profanando el altar. Y la Biblia dice que quien profana los altares del Señor, habrá consecuencias y maldiciones. La iglesia, en vez de convertirse en una iglesia del Señor, se convirtió en un circo, en un espectáculo. Se convirtió en un lugar donde el hombre gobernaba y no el Espíritu Santo. Porque donde gobierna el Espíritu Santo, ahí hay reverencia. Donde gobierna el Espíritu Santo, ahí hay seriedad. Donde gobierna el Espíritu Santo, ahí siempre hay milagros, ahí siempre hay señales, ahí siempre hay maravillas, ahí siempre hay una transformación. Aleluya. Y pudiéramos seguir hablando de esto. Y duele realmente exponer el pecado, porque a todos nos puede suceder. Porque la Biblia dice: mira que el que esté firme no caiga. Tenemos que cuidar todo esto. Pero realmente la iglesia a lo bueno le ha dicho malo, y a lo bueno le dice malo. ¿Por qué? Porque la Biblia también habla de que habrá un evangelio que no es el del Señor. Y la gente se ha acostumbrado en este tiempo al humanismo que hay en la iglesia. Todo lo que es el poder de Dios fue sustituido por entretenimiento, psiquiatría, que no es mala la psiquiatría ni el entretenimiento, pero no en la iglesia. En la iglesia opera Cristo y Él no necesita ningún sustituto. Ha habido muchos sustitutos en la iglesia del Señor en esos tiempos, a tal grado que la gente condena todo lo que tiene que ver con el poder de Dios, con lo sobrenatural. Y la iglesia literalmente se ha convertido en sí en una cueva de ladrones, donde el único que interesa es el diezmo. No le toques la posición, no le muevas, no digas que es idolatría, porque se va la rica del pueblo. A lo mejor la rica del pueblo tiene tanta hambre de Cristo que ni siquiera te has dado cuenta. Háblale de Jesús, porque estamos en los tiempos donde el espíritu de las personas están listas para recibir a Cristo, porque toda la creación va a aceptar a Jesús en los últimos tiempos. Va a necesitar de Cristo. Aleluya. Tuvo que venir una crisis, tiene que venir un tiempo de muerte, tiene que venir un tiempo de persecución, tiene que venir un tiempo difícil realmente, para que nosotros podamos pedirle al Señor y decirle: Dios, ¿por qué nos ha venido esta causa? ¿Por qué nos ha venido esta situación? Y entonces le dijo el Señor a David: David fue por causa de Saúl, porque mató a sangre fría a los de Gabaón. ¿Quiénes eran los de Gabaón? Cuando Josué entró a la tierra prometida, había unos hombres que tenían temor a Dios, que no eran hombres de guerra, era gente leñadora, quien cortaba madera. Y cuando escucharon el poderío que estaba en Josué, en Caleb y en todo el ejército de Israel, ellos fueron como disfrazados de hombres que venían caminando de muchos kilómetros atrás, y fueron a pedirle ayuda a Josué y a Caleb. Y entonces ahí se descubrió la mentira, que ellos realmente eran de la tierra, y todos los que estaban en la tierra ahí de Canaán, la instrucción de Dios es que tenían que morir. El Señor le había dicho a José: todos los que están en la tierra van a morir. Pero vinieron estos de Gabaón, que eran gente pacificadora, gente de paz, e hicieron un pacto con ellos. Entonces ellos le dijeron: no nos mates y nosotros te vamos a servir en la guerra. No nos mates y nosotros vamos a ser los aguadores, los que llevemos el agua en la guerra, los que le llevemos la comida. Somos gente de paz. Y Josué hizo un pacto con ellos. Y quien hacía un pacto, alguien que tenía autoridad en el tiempo de Dios, en los tiempos bíblicos, eso era fuerte. De hecho, hoy quien hace un pacto delante de Dios sigue siendo fuerte eso. Pero ¿sabes qué ha pasado con la iglesia? Quieren que Dios sea un Dios de pacto, pero usted no es de pacto. Usted rompe su pacto. Usted le promete a Dios tantas cosas, y cuando viene la abundancia, cuando se le arregla el problema, rompe el pacto. Entonces Dios no es así. Dios es justo. Dios es ley. A Dios le gustan las personas que digan, que a Dios le encanta el tipo de personas que digan: no, Señor, no puedo. Ok, no es no, sí es sí.
A Dios le agrada esa gente que diga: Señor, sí voy a ir, no sé cómo lo haga, pero ahí voy a estar. Padre, yo hago un pacto contigo, no sé cómo lo haga, pero voy a dejar el alcohol, voy a dejar las drogas, voy a dejar esto, voy a dejar aquello. Eso es entrar en un pacto con el Señor. Aleluya. Y Josué había hecho un pacto con los de Gabaón. Y pasaron los años, y ahora es el tiempo de los reyes. Y el primer rey para Israel se llamó Saúl. Este hombre Saúl era un hombre que tenía falto de cultura. El pueblo lo había elegido como rey. Dios lo había puesto porque el pueblo quería un rey. Pero el pueblo, Saúl, le faltaban muchos valores, muchos principios. Y tenía algo extraño en su mente, como tipo Hitler, que quería solamente una sola raza. Y se dio cuenta que allá los de Gabaón estaban por aquel lado en el territorio, porque Josué hace muchos años había hecho un pacto con ellos, y a este se le ocurre ir a matarlos por la espalda. Y les dice: no, es que ustedes no son de Israel, vámonos, muertes. Yo estoy limpiando la tierra. O sea, nada que ver lo que hizo. Y la factura llegó ahora cuando David era rey. Estamos hablando casi 20, 30 años después. Fíjate nada más. A veces nos llegan las facturas generacionales de lo que hizo tu tío Lencho o tu abuelo Pancho Villa. Dios mío. Y David, que estaba tan desesperado por la crisis que estaba viendo, porque él estaba viendo que su pueblo estaba muriendo, estaba viendo la sequía, estaba viendo que muchos estaban sufriendo, va con los de Gabaón. Comete un error aquí David, porque primero consulta a Dios. Dios le dice: es por causa de esto, pero ya no le dice al Señor: ¿y cómo le hago? No, simplemente el Señor le habla, le dice: es por causa de lo que pasa con Saúl, y sale corriendo con los de Gabaón. Y va con los de Gabaón y le dice: bueno, ¿qué onda? Arreglamos, hacemos un trato. Yo ya sé que nos ha venido una crisis y es por causa de que Saúl les mató a toda la familia, a ustedes. ¿Qué hacemos para saldar la cuenta? O sea, mal, haciendo trato con el hombre. Muchos hacemos trato con los hombres. David tenía que hacer trato con Dios. David tenía que haber hecho en esos momentos un pacto con Dios. Señor, ¿qué hacemos? Pues si ya se nos vino la crisis, ¿cómo la revertimos? Pero no, David fue a hacer pacto con el hombre. Y el hombre le dice: bueno, para saldar nuestro dolor, para saldar nuestras heridas, dame a toda la descendencia que quede de Saúl. Y David le dijo: bueno, te los voy a dar. Prefiero que se mueran unos a que se mueran todos. Y va, y a Saúl le habían quedado por ahí una concubina que no era su esposa legítima, y le había quedado ahí su esposa, una de sus esposas. Y eran 7 personas. De una mujer eran 5 hijos, y de otra mujer solamente eran 2. De la concubina, que era la menos indicada, que era la menos preciada, eran solamente 2 hijos. Esta mujer se llamaba Rispa. Diga conmigo: Rispa. Rispa, que significa mujer de fuego, mujer del Espíritu, mujer encendida en el fuego de Dios. Una mujer que no tenía literalmente culpa. ¿Por qué? Porque en los tiempos de los reyes a la mujer que querían la codiciaban y la tomaban sin preguntarle si querían o no. Y esta mujer, que era concubina, que no tenía todos los derechos como una esposa, que era una amante literalmente, esta mujer fue tomada a la fuerza. Y a la fuerza literalmente tuvo hijos. No deseó ella en su corazón casarse o estar con Saúl. No deseaba esos hijos, y menos de esa fichita. Pero a ella le tocó literalmente caminar con ese destino. Ella aceptó su voluntad. ¿Por qué? Porque en aquellos días los reyes eran prepotentes o imponían lo que ellos querían, su justicia. Y esta mujer no le quedó más que decir: llévate a mis hijos. Pero póngase en el lugar de ella. Que venga el rey y te diga: oye, ¿sabes qué? Por
culpa de tu amante, nos vino esta crisis, dame a tus hijos. O sea, ¿tú pelearías por ellos o no? Claro, pero en aquellos días era difícil que te pusieras en contra del rey. Entonces no le quedó más que decir, bueno, ahí te van mis hijos, que Dios haga lo que tiene que hacer. Y a ella le contó eso como justicia. Le contó eso como una mujer virtuosa, como una mujer obediente. Y viene David y les entrega literalmente a los hijos, a la descendencia de Saúl, y aquellos como caníbales se vinieron y los destruyeron, los mataron, los ahorcaron. Y entonces la idea de ellos es que ellos querían colgarlos ahí en los caminos, que todos vieran que Gabaón ahora había cobrado venganza contra aquel mal que Saúl había hecho. Y todos pensaban que eso iba a ayudar para que volviera a llover. Parecía un espectáculo, parecía un ritual. Y eso es lo que muchos también hacen en las iglesias, o bien igual en esta iglesia. Hacemos rituales como para entretener al pueblo. Hacemos circo, maroma y teatro, y eso no cambia nada la situación. A veces hasta empeora, porque el Espíritu Santo como que nos dice, ya cabezones, si serán, cómo está la situación, lo que están viendo, lo que están pasando, y siguen sin entender lo que quiero hacer en su tierra, siguen sin entender lo que quiero hacer en su ciudad. ¿Está alguien aquí? ¿Le seguimos o le paramos? Muy bien. Y entonces dice la escritura, aquí lo que me llama la atención es que dice la palabra en 2 de Samuel capítulo 21 verso 10, que Rispa toma una tela de silicio y la tiende sobre sí, sobre el peñasco donde ellos estaban. Escucha bien esto. Lo que yo estuve aquí checando es que aquí no aparece la otra mujer, la verdad, la esposa, la de Saúl, no está aquí. O sea, a ella dijo que ya mis hijos ya los degollaron, ya los mataron, ya ni modo, ahora rato me consigo otros. ¿Cómo hay gente así, que le encanta estar abortando a hijos? Eso es traer una maldición a tu vida y a la tierra. No lo hagas, porque desde el momento que Dios trae a tu vientre una semilla, una vida, ya es una semana ya es una vida, 2 semanas ya es una vida, a la sexta semana el corazón late, es una vida, y Dios es el que da la vida. Y como hay gente en ese tiempo que pastillas anticonceptivas para abortar, y hemos traído muerte a nuestro territorio. Por otro lado, hay gente que ve que sus negocios están perdiendo, que ve que su congregación está perdiendo, que ve que sus hijos están cayendo, que ve que su economía está cayendo, y dicen, no pasa nada, Dios cambiará la situación, pero no hace nada también la persona para revertir el problema. O simplemente le da igual, prefiere entrar en una depresión que enfrentar el problema. A veces el aliado de la pereza, el aliado de la negligencia, el aliado de la pereza es la depresión. Porque muchos podemos caer en depresión, pero porque queremos estar en depresión, porque pensamos que la merecemos. La depresión es un estado que a todos nos puede suceder, y yo he estado en depresión en algún momento, y cuando estoy en depresión digo, pero ¿por qué estoy aquí en este cuarto depresivo? Nadie me va a venir a cambiar la vida más que el Señor. Y ya llamé la atención a mi esposa, ya le llamé la atención a aquel, ya llamé la atención a todo el mundo por mi depresión, y ya se olvidaron de mí. Mejor me voy a levantar y me voy a poner a hacer las cosas. Porque cuando entramos en un estado de depresión, nos ponemos la camiseta de soy una víctima, nadie me quiere, todos
me odian, mejor me como un gusanito, ayúdenme por favor, miren cómo estoy, miren cómo me pasa. Y ahí podemos estar el tiempo que tú decías estar. A veces la gente se quiere estar en ese estado de postración, y el tiempo sigue avanzando y los problemas siguen avanzando, y eso es no enfrentar los problemas como se deben enfrentar. Entonces la otra mujer que menciona aquí la escritura no aparece en la historia más adelante, pero aparece Rispa. Y dice que Rispa toma una tela de silicio y la tiende para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió. Sobre ellos el agua del cielo, dice la palabra. Y dice que no dejó que ninguna ave del cielo se posara sobre sus hijos que ya estaban muertos, ni las fieras del campo, ni las fieras de campo de noche ni de día. Y dice que fue dicho a David que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, estaba haciendo eso. Déjame explicarte lo que esta mujer estaba haciendo. Mientras los cuerpos estaban allá pútridos, mientras los cuerpos estaban allá literalmente ya sin vida, ella le estaba pidiendo justicia a Dios. Y ella dice que tejió un manto. El manto tiene que ver con el poder de la oración que tú sabe brazo hoy. El manto tiene que ver con el poder de la intercesión que tú haces a favor de tus hijos. El manto tiene que ver con la cobertura espiritual que tú le das a tus hijos, que tú le das a tu negocio, que tú le das a tu proyecto, que tú le das a tu matrimonio todas las mañanas. Esta semana que viene vamos a hablar mucho acerca del poder de la intercesión. Pero a través del poder de la intercesión, intercesiones que tú te pones a favor de otros. Señor, no los destruyas. Señor, protégelos. Señor, donde ellos estén, guárdalos. Señor, donde ellos vayan en el camino, ayúdalos. No, hoy la gente, sus hijos llegan al regreso a clases y toda la paleta y la bronca, perdóname el lenguaje de barrio que uso, pero toda esa bronca se la dejan a la maestra de la escuela. ¿O no, maestra? Aquí está aquí hay dos maestras que están. Den un fuerte aplauso por todas las maestras que andan aquí. Maestras, ya les eché un gol, Pero así somos. Queremos responsabilizar a otros por nuestros hijos. Queremos hacer responsable al pastor de la iglesia porque yo no me sé la Biblia, pastor. Dígame, yo qué culpa tengo. Pero si te sabes todas las malas palabras que hay en el mundo. ¿Estás acá? Queremos responsabilizar a otros de nuestra economía. No, es que es por aquello, no, es por allá. Por eso me gasté todo el dinero. Entré en depresión y me fui con la tarjeta de crédito y me la acabé toda. O sea, tú agarraste la fiesta solo. Queremos responsabilizar a otros de nuestras acciones, por nuestras acciones. Le echamos la culpa a todo mundo que fue aquel. Por eso mi hijo anda así, por culpa de aquel. No es por culpa de aquel. El matrimonio, echamos la responsabilidades a otro. Usted no sabe cuántas cosas se suceden en la oficina de consejería. No, hombre. Todo el mundo viene a culpar. No, que pastor, y que es que usted, pastor. Pero yo, ¿qué culpa tengo? Yo no tengo nada de tu culpa de tus elecciones. Es que un día usted estaba profetizando y dijo: los mejores días vienen de mi vida. Y yo volteé, estaba un hombre tan guapo y dije eso. Pero yo nomás dije eso y lo agarré y me traicionó. Pero es su culpa, porque usted profetizó que venía algo bueno y yo me emocioné. Ven a mí. Hacemos responsable a todo mundo por las cosas tuyas. En el negocio responsabilizamos a los empleados. Cuídalos, enséñalos, capacítalos. En la empresa responsabilizamos al jefe. Ámalo, protégelo, hónralo. En la ciudad estamos responsabilizando a todos. No, pero la Biblia dice que para esta hora Dios nos ha llamado, y a través del poder del Espíritu
Santo, las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar si nosotros nos hacemos responsables. Esta mujer fue y agarró un manto. El manto en lo espiritual tiene que ver con la gloria, con el señorío de Dios. El manto en lo espiritual tiene que ver con lo que tú todos los días tejes. ¿De qué tamaño es tu manto? ¿De qué tamaño es la manta que te cubre? La sombrilla que te protege. Es pastor, la cobertura de la iglesia. No haga responsable a la iglesia. Cada uno, sí, es que hay gente que dice: yo estoy bajo la cobertura del pastor Rodolfo. ¿Y eso qué tiene que ver? Ni siquiera oro por ti. Así que póngase a orar. A ver si se ponen a orar, ¿verdad? Sí, no es muy creídos en el mundo, allá en las discotecas, haciendo negocios chuecos. Ven al demonio. Yo estoy bajo la cobertura. Cálmate, dice. Las cachetadas que te pone el diablo por andar ahí de fantoche, de hereje. Tu cobertura es Cristo. Tú tienes que responderle a Cristo. Tienes que orarle a Jesús para que Él te ayude, para que Él te proteja. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y en lugares de delicados pastos Él te pastoreará. Cuando andes en el valle de la sombra de muerte, Él te cuidará. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida, por cuanto lo clamas, por cuanto lo buscas, por cuanto te pones de rodillas y le dices: Espíritu Santo, teje el manto. Espíritu Santo, protege mi casa. Señor, que venga tu reino, que el manto que hay en mi vida crezca, que el manto se ponga grueso para proteger a los míos, Señor. Alguien tiene que comenzar un tiempo de oración. Alguien tiene que comenzar un tiempo de intercesión por su casa. Sobre todo que mañana tus hijos van a la escuela. Porque algunos están pensando: qué padre que ya se van mis niños. Así, amiga, nos vemos en los corrales. Díganle a Hernán que me pague el comercial. Amiga, nos vamos por ahí el Calionchis, ¿verdad? O sea, en vez de ponerte a orar por ellos. Que no, mi hermano, cuando nuestros hijos están en la escuela, en vacaciones que estamos viendo ahí, qué bien. Pero estando en la escuela, mi hermano, es pura oración en la casa. Señor, no sabemos qué esté pasando en estos momentos. No sabemos qué se están peleando, qué se está comiendo, qué está sucediendo. Vamos a orar por ellos, amén. Eso es tejer el manto. Eso es darle protección a tus hijos, a tu negocio. Hay gente que está mala para hacer negocios. Los negocios que se proyectan con sabiduría y con diligencia van a avanzar. La palabra de Dios en el libro de los Proverbios dice: has visto un diligente en su camino, en su trabajo, delante de los reyes estará. Pero hay gente que cree que tener negocio es hacer una compra y decirle a alguien: ve y véndela. Hay gente que dice: yo compré estas cosas, y van y se las dejan a alguien. Tu trabajo es que me las vendas. Y luego llegan en la tarde: ¿por qué no me las vendiste? Oye, ¿por no estuviste ahí para que se vendieran juntamente con tu colaborador? El negociante debe estar cuidando su negocio. Debe estar velando por su negocio y debe estar involucrando a Cristo a su negocio. Su socio es Jesús. A Él debes involucrar. El que trabaja debe involucrar a Jesucristo. El que hace alguna obra debe involucrar a Jesús en todo su camino. No salgas, Señor. No voy a salir de esta casa si tu presencia no va conmigo. Hago un llamado en el nombre de Jesús, para que a partir de mañana, donde tú vayas, no salgas sin Jesús. Tómate unos minutos. Si no tienes mucha comunión con Dios, bueno, tómate 5 minutos. Te tomas más en el celular ahí para estar viendo locuras. Tómate 5 minutos y dile: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de la casa. Y luego que no pueda salir, hermano.
Se te apareció Jesús, ¿verdad? Pero si la presencia del Señor no va con nosotros, que no nos saque el Señor de ningún lado. Y más en estos tiempos de muerte, donde la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Quiero que te imagines por un momento, el grupo de adoración, si me puede acompañar, quiero que te imagines por un momento esta escena. Los hijos de Rispa ya estaban muertos. ¿Cómo estaban? Muertos. Lo único que ella estaba haciendo, imaginemos que este es el manto, era protegerlos para que las fieras del campo no se comieran a los cuerpos. Las aves rapiñas no vinieran a comerse los cuerpos de día. ¿Y qué dice? La mujer no se movió para nada. La mujer estuvo ahí los 6 meses. Es lo que dura entre la siega y la lluvia. 6 meses estuvo ahí ella. Venía en la noche los chacales y los corría con el manto. Venían los demonios por el día y los corría con el manto. En la noche prendía el fuego con la alabanza, me imagino. Prendía el fuego con la adoración. Y en el día comenzaba a hacer declaraciones poderosas contra todos los animales del campo. Por 6 meses. Estaban muertas. ¿Qué crees que le decían a ella? ¡Loca! ¡Bájate de ese peñasco que tus hijos están muertos! ¡Loca! ¿Qué te pasa si el rey David los entregó para que hubiera justicia? ¡Loca! ¿Qué te sucede? Mira cómo están tus hijos, ni ojos han de tener y tú sigues orando por ellos. ¡Loca! ¿Qué tienes? Deja que ya se los coman las aves del cielo. No pierdas más tiempo. Eso es lo que le gritaban a Rispa. Pero el nombre de ella, ese nombre era un nombre muy poderoso y muy profético. Y Dios honra tu nombre, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y tal vez como tú te llames hoy en lo natural, tal vez no es como Dios te puso en lo espiritual. Pero esta mujer, que para muchos estaba loca, seguía orando por personas, seguía creyendo por personas que ya no estaban allá, estaban muertas. Yo no sé a cuántos de acá le han dicho: oye, ¿a qué vas a la iglesia si ya tu matrimonio ya está muerto? ¿A qué vas a la iglesia si tu negocio ya no funciona? ¿A qué vas allá si no funciona ya nada contigo? Mira cómo están tus hijos en las drogas. Mira cómo están tus hijos en el alcohol. Mira cómo está tu papá lleno de vicios. Mira cómo está la ciudad. ¿Por qué creer que Dios lo va a hacer? Porque Él es justo. Porque Jesús es justo y Jesús lo